Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy lo que vamos a ver es la introducción de lo que considero yo el capítulo más importante dentro de la materia, porque vamos a abarcar un concepto que es un concepto muy amplio, pero que al mismo tiempo nos va a servir como una especie de paraguas para entender todo lo que se va a desarrollar en la materia. Este concepto seguramente alguna vez lo escucharon hablar, seguramente en alguna materia que hayan cursado lo pueden haber mencionado y hasta lo pueden haber definido. Es el concepto de paradigma. Paradigma es una palabra que se utiliza muchas veces y que tiene muchas definiciones según quien lo analice. Nosotros en particular vamos a ver algunas definiciones. Por un lado vamos a entender el paradigma, según lo que dice Thomas Kuhn, como el conjunto de saberes que tiene una sociedad en una época determinada. ¿Sí? Un conjunto de saberes, cuando hablamos de una sociedad significa que esos saberes son compartidos por todas las personas, pero situándolos en una época y en un momento determinado. Esto quiere decir que el paradigma con el paso del tiempo, ya desde su propia definición, puede ir cambiando. Hace muchos años se pensaba, por ejemplo, que la Tierra era plana. Bueno, hoy en día hay gente que todavía lo sigue pensando. Y se sostenía que al ser la Tierra plana, como era la Tierra era algo muy grande, estaba posada sobre 4 elefantes, elefantes que eran el símbolo de fuerza, de, de animales que podían llevar mucha carga, pero que al mismo tiempo, como la Tierra no se estaba sacudiendo continuamente, tenía que estar parada debajo de otro animal, es decir, la Tierra plana, los 4 elefantes abajo, y debajo se decía que había una gran tortuga, como símbolo de fortaleza por un lado, puede llevar mucho peso sobre su caparazón, pero al mismo tiempo de lentitud. Por eso es que no percibíamos el movimiento de la Tierra. Es decir, con este paradigma, con este conjunto de saberes, se intentaba explicar todas las problemáticas que ocurrían en esa época. Luego, cuando se cambia de paradigma y se empieza a ver que la Tierra es geoide, se conoce como un quiebre paradigmático, es decir, se hace un borrón y cuenta nueva, se vuelve todo a cero y aquellos problemas que eran resueltos con el paradigma anterior, ahora serán resueltos con el nuevo paradigma. La administración no escapa a este concepto porque justamente con el paso del tiempo ha ido cambiando la forma de entender qué es una organización, de entender qué es una empresa y de entender cómo administrarla. Y el paradigma de la administración se ha ido modificando. En sus comienzos se entendía que el hombre era parte de una gran maquinaria y a partir de eso la administración armó teorías que se basaban en esta idea de hombre-máquina y por lo tanto empezaron autores como Taylor, como Ford, como Fayol, como Max Weber, que incluían al hombre como un engranaje más dentro de lo que podemos entender como un gran reloj. La administración fue evolucionando, se fue entendiendo que las organizaciones eran mucho más que simplemente la fuerza física de un grupo de personas, y se empezó a analizar la organización desde un punto más humanista, ¿sí? Tratando de entender cómo funciona el hombre trabajador, cómo funciona el hombre en grupo, aparecen conceptos como el liderazgo, es decir, completamente distinto a lo que se pensaba en la administración que denominamos clásica. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el paradigma de qué es un trabajador. Un trabajador deja de ser parte de una maquinaria y pasa a ser un ser que tiene sentimientos, que tiene necesidades y que busca satisfacer esas necesidades dentro de un ámbito organizacional. Como verán, el concepto de paradigma sirve de paraguas para después poder entender todas las teorías que surgen en ese momento en ese determinado paradigma. Nosotros vamos a analizar el concepto de paradigma según un autor llamado Edgar Morin, el cual entiende que partimos de dos paradigmas, el paradigma de la simplicidad y el paradigma de la complejidad. Para que se entienda sencillamente qué es paradigma desde la perspectiva de Morin, tiene que ver con una forma de entender cómo funciona el mundo, una manera de entender cómo es la realidad. Y él lo que dice es, bueno, hay una mirada, un entendimiento de la realidad simplista y hay una mirada compleja. Cuando hablamos del paradigma de la simplicidad, este paradigma vamos a ver que está basado en 3 principios, los cuales marcan claramente esta forma de entender cómo funcionan las cosas. Paso a explicar los principios para que después se entienda
cómo funciona el paradigma de la simplicidad en la práctica. El primero de estos principios es el principio de la disyunción, que significa que para analizar algo primero lo tenemos que desintegrar. Un claro ejemplo de esto es la medicina, ¿sí? Que podemos ver que las especialidades lo que buscan es ser cada vez más específicas, como dividiendo al hombre en sectores, en partes. Entonces separa, por ejemplo, a partir de sus distintos sistemas y lo estudia individualmente a partir de cada sistema. No estudia lo mismo un neurólogo que un médico clínico que un traumatólogo. Estudian al mismo sistema que es el cuerpo humano, pero esta vez lo hacen dividiéndolo y entendiéndolo por partes. Otro principio del paradigma de la simplicidad es el principio de la reducción, que significa pasar de lo complejo a lo simple, ¿sí? Tratar de simplificar una realidad para poder así entenderla. Por ejemplo, yo no voy a tratar de entender cómo funciona toda la economía mundial, sino que voy a tratar de entender cómo funciona la economía de un determinado país o de una determinada localidad en un determinado momento, ¿sí? Acoto el objeto de análisis para que de esa manera se me pueda ser más fácil analizarlo, ¿sí? Eliminando muchas de las variables que intervienen en ese fenómeno. El tercer concepto ligado a estos dos es el concepto de unidimensionalidad. El tercer principio del paradigma de la simplicidad, entonces, es la unidimensión. ¿Qué significa esto? Entender la realidad desde un único punto de vista. ¿Sí? Algo muy actual que vemos mucho en nuestro país es cuando se habla de inflación y las personas que rápidamente quieren resolver el problema de la inflación dicen, bueno, hay que dejar de emitir. O tenemos otra escuela que dice, no, bueno, hay que atacar a los que fijan los precios. O tenemos otros que dicen, bueno, no, hay que ver cuánto es el dinero circulante y a partir de eso se va a poder detener la inflación. Se analiza un fenómeno desde una única dimensión. Bien, este sería el paradigma de la simplicidad. ¿Qué quiere decir? Que se entiende el mundo de una manera bastante lineal. Lo podemos observar en aquellas personas que sacan conclusiones rápidamente, cuando a una persona se le plantea un problema y rápidamente nos plantea la solución, que trata de desmenuzar el problema para poder entenderlo mejor y trata de llevarlo a su mínima expresión y de esa manera poder resolverlo. Después tenemos otra forma de entender la realidad, otra forma de mirar el mundo, que es el paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad se va a basar en tres principios que son muy distintos a los del paradigma de la simplicidad, y estos principios son el principio recursivo, el principio dialógico y el principio hologramático. Hablamos del principio recursivo cuando un determinado proceso vuelve a reprocesarse en la organización o en el sistema, y de esa manera, al volver a analizarse, se vuelven a sacar nuevas conclusiones. Y se empieza a producir un proceso que es circular. A eso le llamamos proceso recursivo, que es un proceso que las organizaciones van a pasar por los mismos puntos, y al pasar por esos mismos puntos están aprendiendo, y eso genera el punto siguiente. El conocimiento que yo obtengo en una situación me va a generar una situación nueva que me va a generar un nuevo conocimiento que me va a generar una nueva situación, y así sucesivamente. Las organizaciones van a volver siempre a ese punto recursivo, y de esa manera van a lograr lo que se conoce como autoorganización, ¿sí? Mecanismos de equilibrio propio a partir de entender cada vez mejor la realidad, simplemente por transitarla y por vivirla. El segundo principio es el principio dialógico, que es un principio que establece que en la realidad muchas veces tenemos contrapartes que parecen excluyentes, que parecen completamente contrarias, y que sin embargo son complementarias y necesarias unas con las otras. El típico ejemplo de esto es el concepto de orden y el concepto de desorden. Para que exista uno es necesario que exista el otro. Después podemos tener otros ejemplos que tienen que ver con las organizaciones de hoy en día y con los usuarios, los consumidores de hoy en día, que por ejemplo estamos deseando, por un lado, la inmediatez de la respuesta, queremos que todo sea ya y que sea urgente, pero al mismo tiempo pedimos un trato personalizado.
Entonces, ante la inmediatez, ante la necesidad de inmediatez, tenemos, por ejemplo, llamamos por teléfono a un lugar y tenemos una máquina que nos da respuestas automáticas. Si usted tiene tal problema, presione 1. Si usted tiene tal problema, presione 2. Esto nos ayudaría para resolver el problema rápidamente en cualquier momento. Sin embargo, tenemos la necesidad de hablar con una persona. Tenemos la necesidad de hablar con alguien. Es decir, por un lado exigimos virtualidad para que sea rápido e inmediato, y por otro lado requerimos la presencialidad de un ser humano que nos dé una respuesta y no estar hablando con una máquina. Parece excluyente, pero en realidad es complementario. Las dos cosas van a servir para entender la realidad. La virtualidad para poder determinar algunos problemas y algunas soluciones, y la presencialidad y el poder hablar con otro ser humano que nos va a brindar respuestas más específicas a problemas que quizás tienen ciertas aristas que no son contemplados por la virtualidad. Bien, entonces esto que parece completamente contrario, en realidad lo que vemos es que convive. El tercer principio es el principio hologramático. Este principio lo que nos muestra es que, por un lado, el todo es mucho más que una parte, que las partes, perdón, pero al mismo tiempo, las partes son mucho más que el todo. ¿Qué significa esto? Si yo analizo una organización completa, lo que nos dice el principio logramático es, ok, voy a tener ciertas características y ciertos rasgos generales, pero me voy a estar perdiendo muchas particularidades de, por ejemplo, conocer a cada una de las personas que integran la organización, que seguramente me van a sumar y me van a dar una mirada más exacta de la realidad. Y al mismo tiempo, si yo hago lo contrario, miro cada una de las partes, pero no analizo el todo, también me va a estar faltando algo. Porque en cada una de las personas que trabajan en una organización, yo voy a detectar factores en común, voy a detectar particularidades, pero sin embargo me va a estar faltando la mirada global, la mirada del todo. El paradigma de la complejidad lo que dice es hay que mirar las partes y hay que mirar el todo. Si no, el análisis que estemos haciendo va a ser incompleto. Bien. Paradigma de la complejidad, entonces, lo que busca es analizar a un determinado sistema a partir de ver todas sus partes, de ver todos sus elementos, de analizarlo desde la mayor cantidad de perspectivas posibles, de poder ver cómo se va autoorganizando ese sistema. Las organizaciones de hoy en día y la realidad que vivimos, la mayoría de las veces se va a poder explicar rápidamente desde el paradigma de la simplicidad, pero cuando yo tengo que hacer un análisis con profundidad, lo voy a hacer desde el paradigma de la complejidad. Ambos paradigmas conviven, porque insisto, esto es un error que veo muchas veces cuando damos este tema, y es que se piensan los paradigmas como que son dos mundos apartes y que hay gente que está en la simplicidad y gente que está en la complejidad. No, nosotros analizamos algunas cosas desde un paradigma y algunas cosas desde otro. Lo que tenemos que entender es que el mundo que vivimos hoy en día tiene tantas variables que intervienen que el paradigma de la complejidad nos va a dar una mirada de mayor profundidad. Si nosotros no tenemos en cuenta las múltiples relaciones que se producen, por ejemplo, como en el caso que les decía hace un rato, cuando hablamos de inflación, si yo no contemplo todas las variables que intervienen, que afectan al fenómeno de la inflación, no voy a poder encontrar una solución de raíz, sino que lo que voy a hacer es encontrar pequeñas soluciones a pequeños problemas que yo voy a ir analizando ya más desde el punto de vista de la simplicidad. Bien, insisto, cuando hablamos de paradigma estamos hablando de una forma de entender el mundo. Y lo que estamos presentando, lo que Morin nos cuenta es, bueno, hay dos formas, como dos extremos, que son la simplicidad y la complejidad, pero que viven en todos nosotros. Hay cosas que las analizamos desde la simplicidad y hay cosas que las analizamos desde la complejidad. Bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué tenemos que entender estos conceptos? Porque nos ayudan a entender primero de que nada está escrito, de que nada es invariable, de que lo que nosotros pensamos que hoy es un axioma, es decir, una verdad irrefutable, el día de mañana puede ser refutado. Tenemos que entender que la realidad la estamos analizando desde nuestro paradigma y por lo tanto estamos haciendo un recorte de esa realidad, ya sea que lo analicemos desde la simplicidad o desde la complejidad. La realidad que nosotros vemos no es la misma realidad que ven otras personas porque cada uno
irá haciendo hincapié en distintas partes de esa realidad. Por lo tanto, no podemos hablar de absolutos, ¿sí? Aquel que piensa que administración es simplemente agarrar una receta, aplicarla y que funcione, se va a encontrar con un problema. Y esto en la administración se ha visto muchísimo. Les cuento un ejemplo rápidamente. El modelo Toyota, el toyotismo, ha funcionado muy bien y se ha querido replicar. Entonces, al replicarlo, lo que dijeron es, bueno, a ver, veamos cuáles son los fundamentos y los aplicamos en nuestra empresa y 1 más 1 tiene que dar 2. Y 1 más 1 en la administración no da 2. No sabemos qué resultado puede dar. ¿Qué pasó con el modelo Toyota? El modelo Toyota que funcionó en Japón se quiso aplicar en otras organizaciones y fracasó completamente. O hubo que adaptarlo tanto que terminó siendo un híbrido y un modelo nuevo. Básicamente, ¿por qué? Porque el toyotismo funcionó en Japón, porque Japón está lleno de japoneses. Y los japoneses tienen una estructura mental y una forma de pensar distinta de la que puede tener Occidente. La cultura es tan distinta que el pensar que algo se puede aplicar directamente de un lugar en otro lleva directamente al fracaso. Si esto les suena conocido, es algo que hemos vivido muchas veces en nuestras organizaciones y hemos vivido muchas veces en nuestro país, ¿sí? La idea de copiar recetas, la idea de directamente lo que hizo otro, imitarlo y pensar que va a funcionar de la misma manera, eso es una mirada simplista. Si lo analizamos desde la complejidad, vamos a ver de que las circunstancias nunca van a ser las mismas y por lo tanto los resultados tampoco serán los mismos. Espero que les interese el tema, los invito a que lo lean bien y de esa manera poder adentrarnos bien en estos conceptos que después nos van a servir mucho en el resto de la materia y que iremos de a poquito tratando de relacionar unos con otros. Recuerden, esta es una materia para buscar relaciones, es una materia para pensar, y este concepto es un concepto muy abarcativo que nos va a ayudar mucho al momento de juntar temas, ¿sí? Desde un paradigma, desde otro, desde ambos. Nos va a servir mucho, como les decía, como un paraguas para entender la realidad y a partir de ahí hacer relaciones. Espero que les interese el capítulo y bueno, pueden dejar sus comentarios acerca de este capítulo en la actividad que va a haber en la unidad. Además, lo que les voy a pedir es que en esta unidad en particular traten de encontrar ejemplos de lo que ustedes hayan entendido de paradigma de simplicidad o de paradigma de complejidad, ¿sí? Traten de desarrollar algunos de los principios a partir de un ejemplo que a ustedes se les ocurra. Suerte con eso y los estoy leyendo. Nos vemos.